Sí, ahí para que quede grabado, ¿no? Igual, lógicamente, luego lo vamos a compartir. Entonces, bueno, como les había dicho, pues, una vez ya tenemos instalado el ExamView, ¿no? Por cualquiera de los medios que se les proveyó. Si alguien no tiene el archivo, también lo comunica para poderlo hacerlo por esta vía o buscarlo de otra forma. Entonces, una vez que los tienen instalados, pues van a ir a ExamView Test Generator, por cualquiera de las formas que explicamos, ¿no? Se les crea un icono en el escritorio, pues en la barra de búsqueda de Windows, o en la barra de programas también donde dice Instruction, ¿no? Aquí está ExamView Generator, o si no, pues en la barra, ¿sí? En la de programas, ¿sí? Aquí en el menú de los programas, buscan en la Instruction, ponemos ExamView Test Generator, ¿sí? Son varias vías que yo puedo acceder al programa, ¿no? Porque se te instalan otros tipos como el ExamView Test Manager o el ExamView Test Player, bueno, que no lo usamos, ¿no? Ya, si alguien quiere, pues, averiguar más acerca de ello, pues lo puede hacer, pero hoy vamos a utilizar lo que es el ExamView Test Generator. Entonces, como les decía, pues, la primera vez les va a pedir setas iniciales. Bueno, yo he puesto aquí algunas, Roberto López, Universidad Politécnica Salesiana, pero usted puede poner solo palabras, letras allí, no hay ningún problema, eso no tiene mayor complicación. Entonces se les va a abrir esta ventana que está aquí. ¿Sí? Se les va a abrir esta ventana que está acá. Entonces, lo que nosotros vamos a proceder es a crear un banco de preguntas nuevo. ¿Sí? Hay otras opciones también allí, como abrir un banco de preguntas ya realizado, ¿verdad? Abrir pruebas existentes, bueno, que eso es un compendio de algunos bancos, pero nosotros vamos a crear un banco por banco. Entonces ponemos clic allí. Y así mismo nos pide, ¿sí? Nos pide un nombre, ¿sí? Nos pide un nombre. Siguiendo el contenido, ¿sí? Siguiendo el contenido que nosotros hemos planteado, el día de hoy pues estamos haciendo las instrucciones para hacer la instalación del ExamView, ambientarse un poco en lo que es el programa, el software. Muchos de ustedes o algunos de ustedes puede que ya lo haya usado, ¿sí? Pero tal vez no el software como tal, sino solo la funcionalidad de convertir un archivo de Word hacia un archivo zipeado, un archivo BNK, que es lo que estamos haciendo ahora, y luego un archivo zipeado para poder subirlo al lado. Pero ahora en este taller lo que vamos a hacer es trabajar directamente desde el ExamView, ¿sí? Y no hacer un archivo de Word y hacer todas estas conversiones que anteriormente se hacían, ¿sí? Para sacarle incluso un mayor provecho, ya que, por ejemplo, más adelante se puede adquirir por parte de la universidad las licencias, ¿no? Por parte se les ha prohibido a ustedes para que puedan trabajar, pero podemos sacarle mucho más provecho a este software que tan solo llegar a esto de la configuración, ¿no? De la exportación, ¿no? Que es una de las funcionalidades, pero vamos a ver que tiene algunas otras más. Entonces, por ejemplo, aquí en el título de banco de preguntas, usted le puede poner cualquier título, por ejemplo, pongámosle preguntas, vamos a comenzar de opción múltiple. Robert, escogiste la opción crear un nuevo banco de preguntas. Ajá, sí, voy de nuevo, vamos, porque también hay compañeros que puede que también hayan se quedado atrasados un poco o hayan recién ingresado. O sea, vamos de una vez que tienen instalado todo esto, ¿verdad? Entonces ustedes van a acceder de cualquiera de las formas, van a acceder al ExamView Test Generator, ¿verdad? Entonces le hacemos un clic allí y allí pues te van a salir que en la primera vez, solamente es la primera vez y única vez que llenes ciertos datos, nombre, institución, iniciales, etcétera, ¿no? Le puedes poner cualquier letra o le puedes poner los campos requeridos, no hay ningún problema. Pones aceptar y se te va a salir esta ventana que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a coger la ventana el botón donde dice crear un banco de preguntas nuevo, ¿sí? Porque esa es la idea que vamos a tener nosotros, al menos es una metodología, no solamente, incluso no solamente es el uso del software como tal, sino que la metodología que normalmente nosotros estamos usando acá en nuestro grupo de investigación y demás profesores, es hacer un banco de preguntas por cada tema de cada unidad, ¿no? Por ejemplo, una unidad puede tener 5 temas, entonces tendremos 5 bancos de preguntas, ¿no? Donde ahí vamos a tener de un banco de preguntas por cada tema, ¿no? Y así nos podría ayudarse mucho a poder, e inclusive a poder revisar en qué tema están fallando los alumnos, porque inclusive ustedes van a ver que en el ABAC, ¿sí? O han visto en el ABAC ya, que ustedes pueden ver el promedio general por pregunta al momento de hacer un cuestionario. Entonces, si nosotros tenemos separados, ¿sí? Hecho nuestro banco de preguntas por temas, nosotros podemos ver pues cuánto han sacado en cada tema, ¿no? En cuánto, y tal vez qué falencias o en qué temas más se les complica a los alumnos. Ese es el esquema, incluso esa es una de las propuestas que nosotros estamos planteando como grupo de investigación, ¿no? Que algunos, como le digo, ya lo están haciendo, ¿no? Pero tal vez otros compañeros no. Entonces esa es la propuesta. Entonces por eso nosotros vamos a crear un banco de preguntas por tema. Entonces ponemos allí, ¿no? Crear
un banco de preguntas nuevo. Como les decía, ponemos un título, como día vamos a trabajar en lo que es las preguntas de opción múltiple. ¿Sí? De opción múltiple. Y en el subtítulo usted le puede poner, qué sé yo, pueden poner el mismo nombre o le puede poner el nombre del reactivo que usted va a realizar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si es un reactivo número 5 del tema 1, ¿no? Usted le puede poner así en nomenclaturas o le pone el nombre, ¿no? El nombre del reactivo y el tema de a qué pertenece ese reactivo, ¿no? Pero vamos a ponerle de esta forma. Entonces ponemos aceptar. Sí, entonces, sí, estamos grabando la clase. Ahorita ya estamos grabando la clase, por si acaso, ¿sí? Para que después se pueda compartir, pues, sobre todo a algunos compañeros que de repente, pues, no han tenido claro algo, lo puedan repasar o preguntar, ¿no? Sí, pero hoy ahorita estamos ya grabando la clase en la nube, ¿no? Para luego compartirlo el link. Ok, entonces, bueno, como ustedes pueden ver allí, ¿no? Se nos abre esta hoja en blanco, ¿no? Y es acá, perdón, vamos a tener las diversas funcionalidades. Esto acá tiene muchas funcionalidades. Lo que nosotros estamos haciendo acá como grupo en estos talleres es ambientarlos, ver las opciones de preguntas más usadas tal vez. Si existe algún otro tipo de opciones de preguntas, pues bueno, los iremos, si se alcanza el tiempo o en talleres posteriores los viendo. Hemos tratado de integrar a todas las carreras. Hemos pedido al menos dos profesores por carrera para que justamente nos ayuden con eso, porque nosotros a veces estamos trabajando en un solo ámbito y tal vez trabajamos solo con un tipo de preguntas. Entonces, alguien puede decir, no, pues yo trabajo con este tipo de preguntas, y eso puede dar pie incluso a una mayor investigación por parte de ustedes, de nosotros. Entonces, bueno, tenemos acá esto de las preguntas de opción múltiple, no es lo que vamos a trabajar en este momento. Lo que nosotros vamos a lo que se quiere llegar, a lo que se va a querer llegar, justamente es a tener un ambiente más amigable con respecto a, tal vez a lo que se hace en el ABAC. Porque algunos dirán, compañero, pero es que muchas de las cosas que están ahí ya se las hacen en el ABAC. Sí, pero hay muchas cosas que se hacen en el ABAC que tal vez no son del todo amigables. Que son una de las razones que nosotros también hemos investigado y por percepción también de cada uno de nosotros. Es por eso uno de los motivos que muchos de nosotros no usábamos el ABAC, incluso antes de la pandemia. ¿No? Ahora obligadamente a veces usamos el ABAC, pero aún así hay muchas cosas que las podemos ahorrar, optimizar, automatizar para poder hacer mucho más rápido, ¿no? Y ahí vamos a ver, hoy día vamos a trabajar con opciones múltiples y verdadero y falso, y a medida que vayamos en los siguientes módulos van a ver todavía funcionalidades o tipos de preguntas más complejas que todavía les van a ayudar mucho más. Entonces, nosotros, déjenme abrir acá la plantilla. Tenemos acá para el día de hoy. Sí, entonces, miren, normalmente, ya aquí está. Normalmente nosotros teníamos nuestros reactivos, nuestras preguntas de opción múltiple, verdadero y falso, de los diferentes tipos de tipos de preguntas, de tipos de reactivos que teníamos. Normalmente los hacíamos en Word, ¿verdad? Los quejamos, los trabajábamos en Word, y eso es lo que presentábamos a la dirección de carrera, o los claustros, etcétera, ¿no? Lo que se abra. Sí, entonces, mira, aquí tenemos un ejemplo pues, que nos ha compartido el compañero Joe, ¿no? Que de su materia de programación, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ustedes ven el enunciado de la pregunta, acá ustedes pueden incluir, eso es también lo bueno, ¿no? Que ustedes pueden incluir en este software de ExamView lo mismo que tienen en Word, o lo mismo que algún momento planificaron en Word, ¿no? O idearon desde cero, o quieren idear desde cero, pues poner este tipo de figuras, ¿no? Pueden insertar figuras de cualquier tipo, ecuaciones, etcétera. Todo eso lo pueden hacer así como lo podían hacer en el Word, también lo pueden hacer en el ExamView. Y van a ver que el formato es idéntico. Sí, el formato es muy idéntico a lo que usted puede hacer en Word, es decir, alineado, que no se salga y todo esto, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el ABAC es complicado. Sí, bueno, en el ABAC a veces hay que estar ahí viéndole el tamaño, alineándolo, no sale bien, las figuras salen distorsionadas, etcétera, o a veces no se pueden pegar ciertos tipos de figuras. Entonces, hay esas complicaciones que muchos de ustedes pueden haber pasado. O hay muchas limitaciones en lo que son para poner ecuaciones o signos más complejos en matemáticas, de cálculo, etcétera, ¿no? Entonces, eso también lo podemos trabajar también en el ExamView, ya lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos ejemplos, ¿no? Entonces, miren, nosotros vamos a trabajar con esto de acá como ejemplo.
nosotros vamos a poner, por ejemplo, en pregunta, nueva pregunta. ¿Sí ven? Y aquí se va a desplegar todos los tipos de preguntas que tenemos disponibles en el ExamView. ¿Sí? Ahora, si hacemos una comparativa con el ABAC, no todas las que están acá están integradas en el ABAC. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si cogemos una pregunta que vamos a revisar también luego que es bimodal, no tenemos una pregunta así tipo bimodal en el ABAC. Entonces, esa es tal vez la limitación que tiene el ABAC. Tal vez no tanto el software, sino el ABAC, porque no tiene la compatibilidad. Pero en la mayoría de las preguntas, sí, como verdadero y falso, elección múltiple, no la que vamos a ver, respuesta múltiple. O sea, algunas tienen iguales, tienen el mismo tipo de pregunta y por ende se puede exportar de aquí del ExamView. Entonces el día de hoy, pues como les comentaba, pues vamos a ver lo que es elección múltiple, ¿sí? El que normalmente y mayormente utilizamos. Entonces, como usted puede ver, aquí se despliega este menú, que es bastante amigable, ¿sí? Bastante amigable porque incluso tiene muchos los botones que incluso puede tener en Word, ¿sí? Entonces aquí usted puede tipear ya el enunciado, pues, o si ya lo tiene redactado o algún texto, qué sé yo, pues lo puede copiar, lo puede pegar acá, ¿sí ve? Y de igual manera puedo hacer con las figuras, ¿sí? Las figuras igual yo las puedo copiar, ¿sí? Tal cual como están allí. Y aquí están, ¿sí ven? Y las puedo alinear y todo esto, ¿no? Las quiero hacer un poco más grandes, como quiera. Y es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, y acá pues, mismo puedo yo ir poniendo las alternativas de las respuestas, ¿sí? Como puede ver. Vamos acá, ¿sí ven? Puedo ir poniendo las alternativas de las respuestas. Sí, ojo, que las puedo, si ya las tengo hechas en alguna otra plataforma o de algún texto, las puedo copiar a pegar o si no las voy tipeando, ¿no? Como tengamos la disponibilidad. Y ahí vamos a ver otras funcionalidades más que tenemos acerca de esto. Ok, entonces por ejemplo ahí, ¿no? Bueno, ahí se me ha ido un espacio, si así lo podemos recortar allí y así, ¿no? Entonces miren, tenemos planteado. Ahora, pero no, yo quiero más opciones. Ah, tengo aquí, opciones. Quiero tener 5 opciones. Quiero tener 6 opciones. Yo puedo ir aumentando. Y así me ir escribiendo o copiando, pegando si ya tengo las opciones tipeadas en otra plataforma. ¿Sí? Si reduzcamos a 4 como teníamos. Puedo también, por ejemplo, poner en columnas. Por ejemplo, ahí tenemos 2 columnas. Yo quiero solo en una. Como ven. Entonces, ahí hay algunos botones que nosotros podemos también ir indagando, podemos ir revisando, ¿no? De formatos y cosas así que podemos ir revisando acá, ¿no? Asimismo, la respuesta. Yo hago un clic aquí, puedo decir cuál es la respuesta correcta, ¿sí? O la puedo coger de acá. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo que es la B, yo que es la A, ¿sí? Entonces, y ahí yo diría que cuál es la respuesta correcta. Ahora, no hay problema inclusive si es que en el orden, ¿sí? Por ejemplo, que todas yo ponga respuesta a la respuesta correcta A, no siempre y cuando sea la respuesta. Porque al momento de poner en el ABAC se mezcla, ¿sí? No hay ningún problema en aquello, ¿no? Yo puedo poner todas A o poner en el orden que yo deseo, pero ya cuando vaya al ABAC eso se ordena ahí, entonces no hay ningún problema que todo sea en la A, ¿no? Porque al momento ya que le salga al alumno, van a ver que todas las respuestas se mezclan, ¿sí? Se mezclan, entonces no habría ningún problema. Entonces, una vez que tal vez yo ya tengo listo todo mi enunciado, ¿no? Las respuestas y todo esto, pues yo pongo grabar. Sí, es muy importante hacer esto. Sí, bueno, ahí me dice algo de la alineación, de la justificada, y muchas veces automáticamente lo realiza, inclusive. Sí, algo sobre la justificación del párrafo, del enunciado, como pueden ver ahí. Y ahí está ya la pregunta realizada, ¿no? Inclusive yo la puedo duplicar, es una de las cuestiones también que podemos tener diferentes a lo que podríamos haber hecho en Word, en otra plataforma, ¿no? Algunas tal vez, o un poco más complejo. Yo puedo aquí duplicar, ¿sí ven? Puedo duplicar. Y ahí con esto de acá, pues yo puedo tal vez, yo quiero hacer la misma pregunta, pero le quiero cambiar el gráfico, ¿sí? Le quiero cambiar el gráfico y por eso, pues por ejemplo, pues acá la que está acá, si es el mismo enunciado tal vez le cambio el gráfico y por ende pues ya tendría que cambiar la alternativa de la respuesta, ¿no? Digamos que este de aquí ya no es la A, sino que son los mismos que están acá, pero es la B y grabo. ¿Sí ven? Entonces yo puedo tener esa facilidad, ¿no? Claro, muchos miran que en Word también hace lo mismo, copiar, pegar y le cambiaba, sí. Pero una de las ventajas tal vez que podemos tener, si nosotros utilizamos ya el software nada más y no Word, ¿sí? O no desde Word, es que en el Word van a ver, porque esto de aquí yo lo puedo exportar también, van a ver que en el Word les va a salir comandos o cierta estructura, ¿no?
En cambio, y ahí en muchos les puede haber ocurrido eso, si ya usaron el Word para poder ir a Lava, ¿no? Pasar por el ExamView y luego ir a Lava, a algunos les puede haber pasado que tuvieron algún error de edición, no sé, se comieron alguna letra, algún comando, alguna cuestión y les salió un error de importación. Entonces nosotros si la trabajamos directamente en el ExamView, ya vamos a obviar ese tipo de errores, porque aquí ya el formato, el programa ya lo formatea de tal manera que ya lo pueda pasar sin errores a Lava. Sí, esa es una de las ventajas que tal vez yo tendría para usar el Lava. Yo sé que algunos me comentaban pues también que no usaban el software porque no tenían el instalador o alguna otra cuestión, entonces, pero bueno, ahora que lo probemos, pues pueden tal vez animarse a comenzar a instalarlo para que luego pues tal vez más adelante incluso la misma universidad lo pueda adquirir, lo podemos utilizar incluso en nuestros puestos de trabajo, ¿sí? Claro, sobre las licencias, ¿no? En nuestro caso como grupo investigador tenemos licencias, ¿sí? Ok, entonces miren, esa es una de las funcionalidades que tenemos aquí con respecto a la elección múltiple. ¿Sí? Tal vez no, como le digo, lo novedoso no es la pregunta como tal, sino lo novedoso es las ciertas facilidades que nosotros podemos tener, trabajar desde el software mismo y no hacerlo desde Word o incluso desde el lado mismo que tenemos ciertas limitaciones. Porque inclusive aquí, como van a ver, yo puedo poner cualquier otro tipo de caracteres. Voy a traer la pregunta de nuevo, voy a poner la de elección múltiple, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes van a ver acá que yo puedo insertar una ecuación. ¿Sí ven? Puedo insertar una ecuación y tengo muchos caracteres matemáticos, como pueden ver ahí, sobre todo los compañeros que dan materias numéricas, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, Word también tiene su ecuación, pero como ven, está integrado. O sea, y eso es lo importante de acá, porque también tenga conocimiento de algunos compañeros que integraban a veces más de una herramienta para poder llegar a hacer una pregunta, ¿no? Entonces, una herramienta para hacer la parte de la ecuación y integramos luego con el Word o con algún otro traductor de archivo que podía resectar el ABA, pero acá no, acá tenemos en un solo software podemos hacer todo esto que está aquí. Y ya les digo, vamos a ver más adelante en módulo 2 y 3 preguntas incluso todavía un poquito más complejas tal vez de hacerlo, pero va a automatizar mucho más el proceso de hacer una evaluación. ¿Sí? Y no solamente las cuestiones numéricas, sino también para aquellos compañeros que tienen materias de ciencias sociales, ¿no? Que no son necesariamente numéricas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto a lo Alexa View, y ahí hay muchas otras funcionalidades que ustedes pueden indagando, que pueden imprimir, ¿no? Por ejemplo, vamos a guardar, ¿sí? Al momento de guardar, ya vamos a ver también la parte de exportación también. Sí, por ejemplo, vamos a guardar y aquí lo recomendable es siempre tener en cuenta dónde le guardes. Ya, porque ustedes se dan cuenta aquí, se va a guardar en una dirección por defecto del exam view. ¿Sí? Como pueden archivo de programa, instructions, envío banks, ¿verdad? Por defecto se te va. Y a veces algunos compañeros guardan y no se fijan la dirección, entonces hay que tener muy en cuenta la dirección y una dirección que se vaya a recordar y todo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, voy a guardar en el escritorio. Ya, en el escritorio. Entonces vamos a poner aquí preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Bueno, sí, no creo que el problema en poner en tilde. Sí, de opción múltiple. Entonces nosotros guardamos allí. ¿Sí? En el escritorio, o pueden crear una carpetita donde ustedes guarden reactivos de opciones múltiples, qué sé yo, o tema 1. Bueno, esa es cuestión ya de cada uno, pues, por organizarse. ¿Sí? Y ahí tenemos ya guardado el archivo, que como van a ver es un archivo BNK. ¿Sí? Se ven que dice preguntas de opción múltiple .bnk, que es el archivo que lee el ExamView, ¿sí? El programa del ExamView. Ok, por acá creo que tengo una pregunta. Dice, pero el ABAC también soporta el editor de ecuaciones. Sí, hay un editor de ecuaciones que he visto, o sea, el ABAC como tal tiene un editor de ecuaciones, pero le digo, yo al menos lo que he usado, no tiene todas las funcionalidades que está ahí. Hay otros editores de ecuaciones externos también, pero le digo, el asunto de ahí es que a veces tienes que utilizar un editor de ecuaciones, aparte un traductor de XML y ahí unir. Entonces ya, y eso contando que imagínense compañeros que no tengan mucha experticia en cuestiones de software, los manejos de software. Entonces ahí se podría complicar más. Entonces lo que estamos tratando es que incluso se integre en uno solo, ¿no? Que se integre en uno solo y que sea lo más amigable posible, ¿no? Sea lo más amigable posible. Sí, por ejemplo, aquí nos dicen LaTeX, por ejemplo, tengo que coger LaTeX, luego el LaTeX lo tengo que traducir, o el mismo programa tiene en XML. Ojo, que también otra cuestión es el formato. Nosotros también hemos trabajado
tratar de traducir esto de acá y el formato a veces no es el mismo, te salen movidas las figuras. A veces ocurre, pues dependiendo del tipo de preguntas y de situaciones, de tablas, ¿no? Porque ya les digo, a veces nosotros lo vemos de un punto de vista solamente de nuestras ciencias, pero a veces, por ejemplo, yo he tenido comentarios de compañeros, por ejemplo, de contabilidad, donde trabajan con tablas y todo esto para hacer cards, para hacer asientos, y ya comienza a tener problemas. ¿Sí? En cambio que acá, por ejemplo, en Word, ¿no? O en el programa que estamos viendo, no hay esos problemas. El formato que te da es muy bueno, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, vamos justamente a esa parte. Una vez que tenemos ahí, vamos a ver las exportaciones. Déjenme, perdón, déjenme traer acá al programa. Ya, entonces miren, justamente vamos a las exportaciones, ¿sí? A la exportación. Entonces, vamos a ir acá a archivo, ¿sí ven? Y ven donde dice exportar. Entonces ahí tenemos las diferentes formatos en los cuales nosotros podemos exportar, ¿no? Lo que normalmente nosotros hacemos, utilizamos para iLABAC es el Blackboard del 6 al 7, ¿sí? Del 6 al 7. Entonces, por ejemplo, escojamos ese de allí y así nos va a pedir un nombre, lo va a poner ahí mismo en el escritorio, ¿sí ven? Preguntas de acción múltiple, ponemos guardar. Acá te pide un nombre que es para el directorio, porque lo que hace acá es comprimir o hacer en carpetas las imágenes que hayas usado y ciertos otros archivos así XML. Entonces, bueno, eso ya es algo que tal vez es un poco transparente para nosotros como usuarios. Entonces lo que hacemos es importarlo, ¿no? Exportarlo. Sí, ponemos el nombre, yo lo he copiado, puesto el mismo, ahí eventualmente puede poner otro nombre, las carpetas de las figuras, qué sé yo, o el directorio de los componentes. No hay problema, pero en este caso yo lo pongo igual. Y ponemos aceptar. Y ahí lo que van a ver es que se les va a crear un archivo .zip. ¿Sí ven? Un .zip que está aquí. Que es el archivo que va a leer el ABAC. ¿Sí? Es el archivo que yo voy a poder importar del ABAC para poder ya tener mi banco de preguntas, ya mismo si yo quiero organizarlo en una categoría, etcétera, pero ya son cuestiones de manejo del ABAC, ¿no? Lo que nosotros tratamos así de hacer acá es justamente pues que ustedes vean la funcionalidad que tiene este software de ExamView para poderlo integrar con el ABAC y toda la potencialidad que tiene el ExamView, ¿sí? Y a veces sin necesitar más de una herramienta o solamente está reducido a un tipo de ciencia, sino pues a los diferentes tipos que podemos hacer. Entonces, miren, nosotros podemos esto integrarlo en el ExamView, en el ABAC. Miren, y los vamos a probar. Déjenme ingresar acá a mi ABAC. Voy a poner un momentito el video para que sea un poco más rápido, que a veces se pone un poco lento. Entonces, ingresemos al ABAC. Y van a ver esta parte de importación, que también muchos de ustedes también ya las han realizado, pero la vamos a repasar, sobre todo para compañeros que tal vez no hayan hecho esta funcionalidad de importar, ¿no? Porque la otra opción es escribir pregunta por pregunta y tipo de pregunta por tipo de pregunta. Vamos a ver cualquiera, pues vamos a hacer aquí en la lineal, vamos a hacer una prueba. ¿Sí? Y acá pues vamos a ir a administración de banco de preguntas y vamos a ir a la parte donde dice importar. ¿Sí? Repito. Vamos a ir a administración de banco de preguntas, importar. Hago clic allí, escojo Blackboard 6, no cojo el ExamView porque aquí como pueden ver la guía son para versiones inferiores a 4, la que estamos utilizando es la 8. Entonces, y aquí podemos buscar el archivo o lo podemos arrastrar de donde esté. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo aquí el archivo zip, yo lo puedo arrastrar ahí al navegador y lo pongo aquí. Sí, esa es una opción. La otra opción es seleccionar el archivo y comenzar a navegar en el directorio donde lo he guardado, ¿no? En el escritorio, por ejemplo. Lo tenía aquí en el escritorio, lo busco y ahí está el archivo que quiero, que es preguntas de acción múltiple. Sí, tengo cualquiera de esas dos opciones para poder importar ese tipo de archivos. Entonces pongo importar y aquí ya me sale una previsualización de todas las preguntas que tengo, como solo tenía dos. Vamos a continuar. ¿Sí ven? Y acá pues tengo ya mis preguntas que puedo previsualizar. Y como pueden ver, está igualito. ¿Sí? No tengo ningún problema con respecto a lo que son formatos, ni tanto de la pregunta como tal, ni de las respuestas como tal. ¿Sí? Y se mezclan también las preguntas, ¿no? Internamente ya el archivo sabe cuál es la pregunta correcta y se mezclan. ¿Sí? Esa es una de las funcionalidades que tal vez muchos de ustedes puedan haber revisado. Es lo que se está trayendo acá,
es justamente trabajar en el examen y no de alguna otra plataforma externa o incluso el mismo Word. Porque en Word ustedes ven que hay muchas funcionalidades que tienen allí, pero ese audio. Sí, otra cuestión más que yo puedo hacer aquí, en formato, justamente pasarlo a Word. O sea, yo igual yo quiero ver los Word, voy a llevar el archivo en un lugar donde no tengo que instalar el programa, o no puedo instalar el programa, pero sin embargo lo quiero editar. Pero como el VNK, no tengo software en Word, no tengo el avatar. Ese motivo yo necesitaría tener también lo puedo hacer. El sonido está horrible, la Sí. voz. Ahí se escucha mejor, no sé. Dice. Sí, ahí. En caso. Ya, ahí se escucha. ¿Se escucha bien? Ya. Sí, sí, Listo. sí. Ya, listo. Ok, muchas gracias. Ya, entonces, ya como les decía, vamos a ponerla. Vamos a poder exportar a Word también. Por digo, por X y Z necesidad que tenga. Sí, el asunto aquí también, lo que tratamos con este software o con cualquier herramienta que nosotros tengamos, es tratar de tener las menores limitaciones posibles. A pesar que nos puede que nos sirva a nosotros, a pesar que al fin y al cabo lo usemos, pero al momento de nosotros impartir un taller como grupo de investigación o la universidad como tal, lo que va a tratar siempre es de tener herramientas que tengan la menor limitación posible para la mayoría o para todas las carreras. ¿Sí? Entonces puede ocurrir aquello, ¿no? Que necesites por X y Z motivo, pues tenés que trabajar en Word. Y lo podemos hacer también, es bajo este mismo archivo que trabajamos, lo vamos a poner así en exportar, y como pueden ver ahí dice formato de texto enriquecido, ¿sí? Es decir, un RTF, que es como algunos ya venían trabajando, trabajaban en Word, en su archivo RTF, ¿verdad? Y ahí lo que hacían entrar al ExamView, pero nada más para convertirlo al .zip para enviarlo a la. Sí, aquí podemos tratar, podemos incluso hacerlo a la inversa. Entonces, miren, vamos a poner formato enriquecido. Así lo guardé en el escritorio, pues lo guardé con el mismo nombre, no hay ningún problema, y pongo guardar. Y ya está guardado. Vamos al escritorio y van a ver que aquí está el archivo de Word, que lógicamente no es un archivo docx, sino un archivo RTF. Pero igual lo puedo abrir en Word. Entonces vamos a abrirlo allí. Y ven, y es un formato idéntico a lo que teníamos en ExamView, idéntico a lo que teníamos en el ABA. ¿Sí ven? Idéntico. ¿Sí ven? ¿Y qué ganamos? ¿Qué es lo que hacemos antes? Antes nosotros escribíamos directamente en Word y teníamos que poner estos comandos de respuestas, de puntos, bueno, incluso en inglés, tengo una versión en español, ¿no? Teníamos que poner aquí el formato de los números, y es cuando a veces fallamos, ¿no? Nos comíamos una letra o nos olvidábamos de poner aquí la opción de la respuesta correcta, o el puntaje también es opcional hasta cierto punto, entonces ahí comenzaba a salir errores. Pero a cambio acá nosotros no tenemos ese inconveniente, porque ya el programa mismo formatea todo, incluso si hay una cuestión que está mal, él te da un mensaje y lo soluciona. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos el archivo en Word, que si por algún motivo, alguna necesidad queremos que trabajar este archivo en Word, también se lo puede hacer, ¿no? Pero ya si nosotros tenemos el software y sabemos manejar el software, casi que no habría mucha necesidad, porque lo podemos hacer directamente en el ExamView. Y evitar incluso cualquier error de edición, ¿no? Como pueden ver, y hacer copiar, pegar, porque aquí con un clic, por ejemplo, para copiar, pegar hago un clic, pero luego le pego, le modifico, en cambio acá puede que me reduzca si sea un clic, pero ya entre 10, 20, 40 preguntas ya no es un solo un clic, son 10, 30 clics, y ya pues sumamos el tiempo y podemos ahorrarnos algún tiempo, ¿verdad? Entonces, miren cómo tenemos estas dos funcionalidades, ¿no? Pasarle al archivo de Lava o pasarlo a un archivo de Word para trabajarlo en Word si nosotros igual lo queremos hacer allí, o aumentar, o unir, ¿no? Alguien tiene en Word y quiere hacer un solo archivo con lo que trabajó anteriormente, o que algún otro compañero le dio. Entonces hay diversas funcionalidades que se tienen ahí. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Y ahí, aquí en imagen, como les decía, yo puedo poner cualquier tipo de imagen, ¿sí? Cualquier tipo de imagen, ¿no? Lógico, pues que si yo la quiero más grande, más pequeña, pues yo la puedo ir editando, sin ningún problema, ¿no? Si quieren hacer ecuaciones, si quieren hacer tablas. Entonces, esa es la funcionalidad que nos da acá este software, ¿no? Como les decía, que a veces otras plataformas, que sobre todo cuando son gratis o cosas así, o son en ambiente web, pueden ser un poco más complicadas, o a veces el formato que nos dan no es tan bueno. Sí, yo les comento porque yo lo he probado, ¿no? Incluso basado en comentarios de algunos compañeros, hemos probado y a veces los formatos no son del todo buenos, o al menos para todas las ciencias.
Ok, hasta ahí me comentan alguna pregunta para irnos a la parte de verdadero y falso, que es algo muy similar, se les escoger acá. Y pues tal vez allí para ir a una ronda de preguntas o ustedes también practiquen, por eso se les comentó pues que traigan unos 5 reactivos de cada tipo de opción y trabajen tal vez ya con su software que los tienen instalados, ¿no? Ya le digo, más allá de la facilidad, muchos dirán esto que está ahí en el, está ahí en el agua, esto es fácil, todo eso, pero lo que queremos ver es que este software lo hace de la misma forma, incluso está un poco mejor y mucho más amigable. Ok, ¿alguna pregunta hasta allí con respecto a esto? Y mañana vamos a ver lo de emparejamiento y vamos a ver también lo de el módulo 3, incluso es un poquito ya más complejo porque vamos a hablar sobre esto de las preguntas calculadas, ¿sí? Que todo esto lo puede, es que lo hace el ABA, porque si no lo hiciera el ABA, no pudiese haber el match, ¿no? Si por ejemplo el ABA, el ExamView tiene preguntas calculadas, pero el ABA no lo tiene, no podría importar. Entonces, deben de tener lo mismo, exacto. Pero van a ver que en este software es mucho más amigable que hacerlo directamente en el ABA, por ejemplo, ese tipo de preguntas calculadas, que también yo lo he hecho en el ABA y la verdad que la comparativa es bastante, es diferente, es mucho más amigable hacerlo aquí en el ExamView. Y van a ver que se van a ahorrar un montón de tiempo con este tipo de cosas. Es más, como les digo, algunos ya lo han usado este software, han usado Word y luego han pasado acá al software y se han ahorrado bastante tiempo, ¿no? Sobre todo cuando quiero subir preguntas masivas, ¿no? Porque si lo hago solo en el app, pues igual que tal vez iba haciendo uno por uno y cosas así. Por acá yo puedo subir N preguntas de una vez, ¿no? En una sola vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Lo pueden hacer por el chat, así mismo, si alguien tal vez tiene algún problema en el audio, sí, lo pueden hacer. Yo lo voy evacuando. Ok, entonces vamos ahora con las preguntas de verdadero y falso. Ya, está aquí guardado, por si acaso aquí. Cerramos esto. Voy como que al principio, ¿no? Entonces, vamos ahora a las preguntas de verdadero y falso. Así mismo, abro el ExamView y Test Generator. Esperamos ahí un momento, hay que se nos carga el software. Así mismo, mira, vamos a crear un banco de preguntas nuevas. Sí, porque yo puedo abrir un banco de preguntas existente que quiero editarlo, etcétera, ¿no? Ya hay otras funcionalidades como Wizard o asistentes, ¿no? Que nos dan ciertas preguntas predefinidas que podemos. Bueno, ahí es cuestión también un poco de indagar un poco más acerca del software. Pero por lo pronto vamos a seguir con este otro tipo de preguntas, que son las preguntas verdadero o falso. Verdadero o falso. Y asimismo, pues, nosotros podemos hacer unas preguntas verdadero o falso para un reactivo, qué sé yo, 6 de un tema 2, ¿sí? Que esa es una de las metodologías que hemos hecho nosotros acá, y como les comentaba a algunos de ustedes, puede ser que ya lo estén haciendo, es tratar de hacer bancos por temas, por temas y por unidades, ¿no? Por ejemplo, en esta unidad 5 hay 3 temas, entonces vamos a trabajar o hacer un banco de preguntas por cada tema de una determinada unidad, ¿sí? O un determinado tipo de pregunta por cada tema también. Sí, eso es como, incluso van a ver ahí, a ver si les doy un ejemplo, mi compañero yo también creo que está acá, para que incluso también poder darnos un ejemplo también cómo nosotros llevamos nuestros cursos con este tipo de organización. Ok, entonces miren, ahí tenemos ahí una pregunta de verdadero o falso, del reactivo 6 del tema 2, ¿no? Eso ya es la organización de cada uno de nosotros, cómo podemos llevarlo. Sí, por acá que tengo, ok. Ya, entonces esto, ¿no? Entonces miren, así vamos a ingresar, nueva pregunta. ¿Sí ven? Pregunta nueva. Y ahora vamos a coger el verdadero o falso. Hay un verdadero o falso modificado, que es algo un poco más compuesto allí cuando quieres que te pongan si es falso la respuesta verdadera y cosas así, ¿no? Pero vamos a poner el que usualmente nosotros ponemos que es verdadero o falso. Ok, entonces miren, déjenme ver acá, también tengo una plantilla para esto de verdadero o falso. Para escoger, ¿no? Si no, yo directamente puedo tipear y todo esto, no hay ningún problema, ¿no? Sino que tenemos unas preguntas ahí prediseñadas para ganar un poco de tiempo. Vamos a cerrar esto aquí un momento. Aquí están, ¿no? Aquí tenemos unas preguntas prediseñadas para poder hacer más rápido la explicación. Las preguntas generadas son de tal manera que se adaptan al tamaño de la materia. Sí, o sea, claro, como ustedes pueden ver, inclusive el enunciado, si no estaba justificado, se justificaba, etc.
Sí, sí. De ahí lo otro, pues que por ejemplo un alumno abra las preguntas en el ABAC en su dispositivo móvil, pues bueno, eso ya son cuestiones del ABAC, ¿verdad? Pero de allí pues el programa se acopla de tal manera que te lo justifica. Bueno, si tú quieres centrar, también tenemos esto para centrar, alinear, etcétera. Pero sí, se puede hacer todo eso. Ya le digo, ya ahí las cuestiones de la pantalla versus el navegador, pues eso ya depende del lado, porque ahí lo que hacemos luego es importarlo al lado, pues, ¿no? Y ahí el chico lo que abre es el lado. Ok. Entonces, miren, tenemos acá. Miren, tenemos varias preguntas. Vamos, por ejemplo, esta de acá. Vamos a coger ahí y vamos a ponerla acá, ¿no? Pregunta, nuevo, verdadero o falso. Esperamos que se haga la pregunta. Voy a copiar y pegar. ¿Sí? Y aquí yo pongo, no como es una pregunta de verdadero o falso, tú pones ahí. Si lo que te está interrogando ahí es verdadero o falso, digo, por ejemplo, verdadero. ¿Sí? Y ya pongo grabar. Si quieren hacer alguna comentario o respuesta con respecto a, ver, cogiste de verdadero, pero es que esta es la respuesta de falso, o sea, lo pueden hacer en este campo que está acá, o sencillamente ponen grabar y ya está la opción ahí. Sí, verdadero o falso. Así mismo, pues yo puedo, qué sé yo, duplicar la pregunta y cambiarle la fecha, ¿sí? Ponerle acá que es 16, ajá, y ponerle ahora, pues qué sé yo, que es falso, y grabar, y así. Sí, lo puedo hacer. Si ven, es bastante fácil, bastante rápido hacer esto de aquí. Un ratito acá, pues, está descargando. Dame un segundito. Ok, entonces así, ¿no? Y así yo puedo ir haciendo más tipos de preguntas. Por ejemplo, así mismo el verdadero y falso. Así mismo entro acá. Vamos a copiarlo de aquí. Y así yo puedo ir aumentando más preguntas. Lógico que aquí yo estoy cogiendo, copiando y pegando porque tengo una plantilla nada más, pero si no, usted puede tipear o copiar un texto, como desee. No, digamos así, le ponemos aquí verdadero y ponemos grabar. ¿Sí? Y ahí está la funcionalidad. ¿Sí ven? Entonces así vamos a guardar el archivo NK, nunca olvidar ahí guardar, porque si no, pues podemos poner aquí verdadero o falso. O no, pongámosles, no, con el tema que tiene personajes salesianos. Ya, punto NK. Y así nos fijamos. Por ejemplo, si yo le pongo guardar, se va a guardar en banca. Entonces, ¿a dónde se guardó? ¿Dónde se fue? Entonces, estoy guardando acá en escritorio. Le pongo escritorio. Si decimos quiero crear una carpeta, creo una carpeta, qué sé yo. Y ya. Luego vamos a ponerle guardar. Y ahí está, ¿no? Y como van a ver, aquí en el escritorio se me generó este aquí de personajes salesianos.bnk. ¿Sí ven? Y así mismo si yo le doy doble clic, se abre y todo esto, ¿no? Pero en este caso ya lo tenemos aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con las acciones múltiples. Vamos a exportar para que vean cómo sale en el ABA. Entonces vamos a archivo, vamos a exportar y vamos a Blackboard 6. Sí, las otras extensiones son más usadas o son usadas para otro tipo de ambiente virtual, porque también hay que quedar claro que, por ejemplo, no solo existe esta VLE que es del Moodle, sino, por ejemplo, existe Canvas, el mismo Board. Entonces, incluso este software te la puede pasar a ese tipo de extensiones para ese tipo de ambiente virtual o VLE, ¿no? Virtual Learning Environment. Entonces, vamos a ponerle aquí, bueno, poner el mismo nombre para poder identificar y guardar. ¿Sí ven? Aquí mismo yo le pongo, a veces normalmente le pongo el mismo nombre, pues si no usted le puede poner un nombre diferente, no hay ningún problema, pero yo para poderme ubicar les pongo normalmente el mismo. Y ahí ustedes van a ver pues que se hizo un archivo .zip, como ven allí. ¿Sí ven? Personajes salesianos.zip. Entonces ese es el archivo que yo necesito para subir a Lava. ¿Sí? Entonces vamos a ir a ingresar nuevamente acá a Lava. Vamos a ir así mismo a administración de banco de preguntas, importar. Perdón. Banco de preguntas.
Ups, perdón, un momentito. Aquí, ahí está importante. ¿Sí? Esperamos un momento que se cargue. Déjenme parar el video para que salga más rápido. A veces cuando estoy en el navegador no sale tan rápido. Entonces escogemos Blackboard 6. Hacemos el mismo procedimiento. Escogemos el archivo que queremos acá poner. Pues lo pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, una de estas es escoger el archivo, arrastrarlo hasta el navegador y soltarlo ahí. ¿Sí? Esta persona es salesiana. No, si no lo puedes de aquí, ¿no? Como vimos ahorita. Ponemos importar. Ahí le sale una previsualización de las preguntas. Aquí hay 3. Ponemos continuar. Y ahí están guardadas. ¿Sí ven? Aquí cambia el icono, ¿sí ven? Porque son otro tipo de preguntas, verdadero y falso, no hay opción múltiple. Pongo la previsualización y ustedes van a ver aquí ya las preguntas, ¿no? Entonces, si ven, las tengo separado por tema, entonces yo quiero armar mi lección, quiero armar mi examen, quiero armar mi tarea, qué sé yo. Entonces ya puedo escoger los temas que yo quiero incluir en esa determinada evaluación, el número de preguntas, el puntaje que le quiero dar, pero bueno, esas son funcionalidades ya del ABA. Y así yo puedo ver cualquier otro tipo de pregunta. Por ejemplo, veamos que está aquí. Y listo. ¿Sí ven? Y de igual manera, pues yo puedo pasar este archivo a un archivo de Word, por X y Z motivo que yo quisiera tenerlo en Word, o tenerlo como a veces nos piden presentar los reactivos en un determinado formato, en formato Word, y luego lo puedo pasar a PDF, qué sé yo. Entonces, como evidencias, no sé, entonces yo pongo aquí formato de texto enriquecido. ¿Sí? Le voy a poner el mismo nombre, pero este es un archivo RTF, como usted puede ver ahí. Guardar. Y usted va a ver aquí el archivo RTF, sigue de Word. Y aquí. ¿Sí ven? Está con el título que le puse, están con enumerados, las respuestas, si es verdadero o falso, ¿no? Bueno, ahí sí está en inglés, pues T true y F de false, cosas así, ¿no? El puntaje que le quiero dar, pero bueno, esto aquí es relativo y opcional porque ustedes saben que en el Word, en el ABAC, perdón, al momento de hacer el cuestionario, usted le puede dar un puntaje diferente al que está ahí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Sí? Dos tipos de preguntas, ustedes vieron el contenido ahí, vieron el contenido que íbamos a trabajar el día de hoy. Era justamente cómo instalar el software. Algunos compañeros no tenían la experiencia de haber usado, haber instalado este software, ¿no? Algunos tal vez no tenían el archivo de prueba o tenían problemas con la licencia. Bueno, se pueden hallar por lo pronto hasta ahora en esta virtualidad. Y pues estos dos tipos de preguntas, ¿no? Como son las de uso de opción múltiple y las verdadero y falso. Y de allí, pues ya mañana veremos otros dos tipos de preguntas, ¿no? Como les comentaba, pues las de emparejamiento. Yo por favor, me puedo ayudar tal vez con el ejemplo que tú tienes, cómo tienes organizado tu ABAC. Aquí hay una asignatura de programación 1, tiene varias unidades, 3, y el claustro de programación ha conformado de esta forma, ¿no? Por pregunta. Entonces el reactivo 1 por ejemplo, tiene, como mostraba Roberto, ¿no? Una figura, tiene una pregunta, ¿sí? Y las alternativas tal como se mostró en el exam view, ¿no? De nuevo, entonces, este es un reactivo, ¿no? Entonces la idea es que cada reactivo identifique, por ejemplo, un solo tema, ¿no? Y podamos de esa manera, pues, hacer una estadística. Por ejemplo, el reactivo 2 es una pregunta solamente de proposiciones. Entonces, con exam view, rápidamente, sí, duplicamos y seleccionamos la respuesta correspondiente, ¿no? Esta es programación, donde prácticamente están los reactivos que nosotros hemos definido para el examen anterior, ¿no? Y en sistemas de información, en cambio, tenemos reactivos por unidad, ¿no? Ya. Ok, entonces, asimismo, pues yo les voy a compartir un momento también mi
Y ahí vamos a responder también las preguntas que nos está haciendo el compañero Marcos Millán, ¿sí? Pero también me gustaría enseñarles pues acá también cómo tenemos organizado en álgebra, ¿no? Con respecto a lo del repositorio. Déjenme ver acá. Preguntas. Entonces, aquí ustedes van a poder ver, miren, si lo tenemos organizados, si ven, no, nosotros no le pusimos nomenclatura, sino ya todo el nombre completo, por ejemplo, espacios vectoriales, niveles de números reales, tenemos por temas. Entonces, dependiendo del tema, de la tarea, taller o lección o examen que queremos hacer, nosotros vamos escogiendo los diferentes temas que están puestos allí. Inclusive tenemos una categoría acá, examen, que fue lo que hicimos en el primer parcial. Déjenme bajar hasta acá. Como pueden ver aquí en una categoría examen del ciclo, y ahí nos pidieron una nomenclatura en el claustro. Entonces ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que dice 101, que son las nomenclaturas o las iniciales de los temas y de cada unidad, ¿no? Unidad 1, unidad 2, ¿sí? Tenemos preguntas también de tipo ensayo, ¿no? Que tenemos algunos tipos de preguntas acá. Tengo una subcategoría, bueno, que son algo un poco más avanzado también que se trabaja en el ABA, para poder yo tener una pregunta, pero que tenga más de un tema a la vez. ¿Sí? Eso es una subcategoría, pero bueno, eso se lo podemos revisar en algún otro momento porque son funcionalidades del ABAC. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo que nos dice el compañero Marcos, ¿sí? El compañero Marcos, que nos dice, permite bancos de preguntas colaborativos. No sé a qué se refiere ese colaborativo, es decir, que una otra persona puede editar el mismo archivo. No sé si a eso se refiere. O por favor, nos puede emplear. Correcto, en línea. Ya, en línea. A ver, hay una versión premium, que justamente es de Turning Point, que sí lo trabaja en línea, pero son versiones ya premium pagadas que inclusive tenemos que seguir aprendiendo cómo usarla. Y puede ser que ahí tenga esto de colaborativo, porque inclusive ellos tienen ahí clases, arman clases como en el ABA, ¿sí? Yo puedo armar una clase como la hago en el ABA, como una BLE. También se puede hacer eso de allí y puedo hacer mis pruebas adaptadas a dispositivos móviles, ¿no? El alumno se puede descargar en la Play Store la aplicación de ExamView y lógicamente la adaptabilidad va a ser mucho mejor. Entonces, hay otras funcionalidades más complejas y más potentes que pueden tener, pero ahí viene la parte de licenciada. Por eso es que queremos ver estas partes básicas, sencillas, de uso más cotidiano, qué sé yo, para que más adelante, pues según se vaya requiriendo, se pueda adquirir la herramienta con más de su potencialidad o más de sus herramientas. No, pero por lo pronto, ¿qué es lo que podría hacerse en claustro? Que es lo que fue lo que hice, bueno, yo coordino el claustro de álgebra lineal, es que los compañeros me faciliten ya los reactivos en determinado formato, o ahora que ya saben transformarlos, me los pasan transformados, y ahí lo trabajamos básicamente colaborativamente, ¿no? En esos archivos, en el mismo archivo corregimos o mandamos a corregir, que es lo que hicimos, ¿no? Creo que aquí está Juan Miguel, está Genaro, que fue lo que más o menos básicamente hicimos, ¿no? En el claustro. Y ya definimos todos los temas, los mismos temas, y ahí pues ya armamos sus exámenes. No sé si tienes alguna otra pregunta, Marcos. No, está bien, muchas gracias. Sí, algo creo que me decías es que álgebra booleana, puedes tener la letra. Ya, ahí tú puedes navegar, si viste que puse en ecuación, y ahí hay un montón de signos, que eso te lo digo, que hay muchos de esos signos que no aparecen en el ABAC directamente. Creo que sí están en el otro programa que ustedes me dijeron, en el LaTeX. Creo que ahí Sí, sí en el LaTeX sí se puede, sí. Lo que tiene pasa es muchos que signos. cuando vi la pregunta de Joe, vi que había hecho unas operaciones booleanas y no vi que hubiera utilizado la letra negada, entonces le preguntaba a Joe si es que tenía la opción para negar la letra. Eso Claro, sí, ahí hay un montón, hay lógica, como este, hay lógica, hay geometría, partes algebraicas, de cálculo, etcétera. Entonces ahí ya sería pues navegarlo allí, pero tiene muchas funcionalidades. Mira, eso es lo que te decía hace un rato de que se puede escribir preguntas con código LaTeX. Eso es Obviamente sí toca hacerlo y mira, se ve la ecuación y se ven las respuestas así. Y no necesito saber escribir LaTeX porque en el chat les pasé una página en donde hay básicamente un editor de ecuaciones de LaTeX y en función de lo que yo necesito simplemente voy seleccionando y solito me arma esta cuestión.
Y lo que hago es copiar allí y pegar en el ABAC. Y se acabó. Entonces, yo, por Claro. ejemplo, no sé escribir en LaTeX, pero yo con eso puedo hacer ese tipo de cosas. Claro, pero es por eso te digo, o sea, Genaro, esta la estás haciendo directamente en el ABAC, ¿no? Sí, correcto. es que eso es la alternativa que te estamos dando, o sea, hacerlo en ExamView para ser masivo y no hacer pregunta por pregunta, o no integrar más de 2 o más de un programa. Esa es la alternativa que nosotros te damos. Sí, Sí, en ese sentido, Roberto, yo creo que es justo, ¿no? Es decir, yo le decía a Marcos, creo que esta herramienta que ustedes están presentando y que no es la primera vez, ya Roberto viene defendiéndola hace algún tiempo, ¿no? Nosotros estuvimos con Roberto en un proceso similar antes del ciclo, ¿no? Fue muy justo oportuno. antes de la pandemia. Ajá. Entonces, creo que esta herramienta tiene la bondad de que sin duda alguna facilita el proceso de edición de preguntas muy comunes, ¿no? No todas, pero sí las más comunes, las que se usan sobre todo por la mayoría de los docentes hoy en el ABAC, ¿no? Preguntas de selección múltiple, de una respuesta y de varias respuestas, de verdadero o falso, de respuestas cortas, de coincidencias. Ese tipo de preguntas, hasta donde yo sé que he podido utilizar la herramienta, son las posibles a utilizar, porque ya hay otras preguntas, y esto sería quizás una limitante, ¿no? Una limitante creo que de este software, o no importa de quién sea ahora, porque a lo mejor no es de ninguna de las dos, sino de que uno no trabaja para el otro, ¿no? Sino que tratan de, en el camino de irse integrando, que es lo más importante. Claro, sobre todo ir descubriendo, te digo, porque por ejemplo, vamos a ver en el último módulo, es que estamos comenzando como que lo más sencillo, lo más básico, te digo, porque hay muchos compañeros pues, que nunca han usado este software o incluso han usado un determinado tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el módulo 3, que eso ya estamos ahí terminando de armar, vamos a ver estas preguntas calculadas y van a ver que eso es una maravilla. Y aparte, yo quería incorporar, ¿no? Con lo que decía Genaro, de las ecuaciones. Y cuando sí, a Marcos, porque quería justo tratar de responderle a Marcos, ¿no? Es decir, el código que se exporta por allá vía, ¿cómo se llama la otra plataforma que usaste? LaTeX. No, es decir, usas ExamView, exportas a ¿cómo se llama? La otra. Al 6. El Blackboard, esa es la extensión que Blackboard, que es otra plataforma, es otro LMS que tiene mejores relaciones con ExamView, y a partir de ahí de Blackboard, pues entonces exportas a ExamView. Lo que pasa es que ahí en ese proceso, y es una experiencia que quiero transmitir, sobre todo para aquellos que ya lo pueden hacer en LaTeX, yo les recomiendo que lo sigan haciendo en LaTeX. ¿Por qué? Porque cuando se tratan de ecuaciones complejas, aquí escribirlas es muy fácil, es cierto, pero cuando se exportan al ABA, se exportan en formato de imagen, de píxel, que no son vectoriales, como lo es LaTeX o como lo es el código LaTeX, que te permite adaptarse, como preguntaba Marcos, y ahí era la pregunta, ¿no? O el argumento. Realmente ahí se generan imágenes estáticas, y hay veces que si la ecuación es muy compleja, por ejemplo, a mí me tocó desarrollar algunos ejemplos en matemática compleja, ¿sí? Matemática aplicada, funciones de variable complejas, algunas funciones un poquito más complicadas. Entonces, en algunos casos no se veía bien. Esto pudiera ser una limitante, pero que yo creo que no sería para la mayoría de los docentes, ¿no? Por eso. Quizás claro, para los que usan ciencias básicas, álgebra, matemática, etcétera, que tienen que escribir, pues la alternativa seguiría siendo escribiéndola en LaTeX, salvo que se pueda resolver alguna manera sería directamente de aquí para allá, ¿no? Claro, sería como te digo, cuestión de experimentar, porque por ejemplo, no sé si alguno de ustedes habrá visto esta parte de aquí, o incluso hasta en el mismo Word, en el Word también, igual esto también. Y esto yo lo he usado. Yo he usado esto para generar eso y lo exporto, y cuando lo exporto, ¿qué pasa? Que se genera una imagen estática. Es que se genera una imagen, porque lo que nosotros queremos hacer es que tú todo luego ya lo hagas aquí en el ExamView. O sea, que simplemente lo que vayas a hacer, o sea, que ya no edites en el lab. ¿Por qué? Porque ¿qué limitante en cambio tienes hacerlo en el lab?
¿Qué pasa en el LAVAC? Si en el LAVAC tú es verdad que tú lo puedes exportar, pero no se exporta un archivo Word, por ejemplo. ¿Sí o no? Y cuando a veces es exportado, que también lo hemos hecho, también no sale un formato bueno. Se comienza a desalinear. Entonces, ahí se comienza a complicar la cosa. Entonces, lo que estamos tratando es tratar de mayor hecho centralizar una sola No se te escucha, Robert. Ahí tal vez, de un momentito. Entonces yo con eso que Roberto quería llegar a la pregunta, ¿no? ¿Conoces alguna manera de que se puedan exportar esas ecuaciones en formato LaTeX? Es que igual tú puedes pegar acá. Es que acuérdate que tú igual puedes pegar acá. Lo que tú, por ejemplo, copias en LaTeX, lo pegas acá. Sino que lógicamente tú dices que se pegan como una imagen. Sí, lógico, se pegan como una imagen. Pero que tú también puedes editar aquí también esa ecuación. Sí, ahí lo que sí tendrías que buscar, si eso es, entre todos los que están allí, existe el símbolo que tú quieres exactamente. O inclusive, recuerda que también esto de aquí es una versión 8. O sea, hay una versión 11. ¿Sí? Sino que esa versión 11, lógicamente, es la licenciada, la que nosotros tenemos. Incluso por interno me puedes decir y yo la puedo buscar en la 11 si es que hay. No, Pero quería digo, preguntarte si yo entiendo hasta dónde quieren llegar ustedes con este tutorial, pero de todas formas quería preguntarte si has podido meterte un poco más, tú que te has metido en este software, si tienen esa posibilidad, porque sería muy útil encontrar la forma de, utilizando claro, todavía el ExamView, claro, porque nosotros, por resolver ejemplo, lo otro, ¿no? mira, nosotros hemos usado, por ejemplo, bueno, es que yo doy cálculo, bueno, como ustedes dicen, cálculo de una variable, cálculo de dos variables, pero ahí se dice integrales, derivadas, tal vez no siendo los más complejos, pero y no tenemos problema en eso. Sí es verdad que se guarda como una imagen para el lado, pero como yo lo tengo aquí en el ExamView o incluso en el mismo Word, yo lo puedo editar, no hay problema. Pero ya, pues si vamos a alguna otra materia un poco de matemática Sí, más hay avanzada, algunas fórmulas que no se ven bien, se ven no he chiquiticas, a experimentado, veces pues se bueno, esto ya distorsionan. habría que revisarlo, ¿no? Sí, hay que pulir eso. Sí, listo. Ok, ¿alguna otra pregunta adicional, compañeros? Recuerden que también hay otra jornada, ¿no? Que va a dictar el compañero Nicolás Zumba, y ya mañana, pues asimismo, yo abro en la jornada de la mañana el módulo 2, y así, ¿no? Así tenemos un cronograma y alguna otra pregunta, alguna otra actitud para terminar. No, ninguna. Y entonces, compañeros, pues nos podemos ir retirando y nos veremos muy pronto, ¿no?